Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Y el día de hoy, tu servidor en Cristo Jesús, John Pirela, y mi hermano, Fran Rivero. Tu hermano Fran García, mi hermano John. Fran Rivero, mis hermanos que nos escuchan. El hermano John siempre se equivoca con mi apellido. Pero bueno, vamos a hablarlo claro, es Fran Rivero, ¿sí? Francisco Rivero, para ser más exacto, pero Fran Rivero está bien. Y aquí estamos, hermanos, agradecidos un día más por estar hablando, compartiendo la palabra del Señor. Es un gran privilegio, hermano. No solo para nosotros que estemos hablando, tratando de enseñar algo, sino también para ustedes que escuchan, debe ser un gran privilegio el tener la oportunidad, que a diferencia de muchos hermanos en diversas partes del mundo, no tienen la oportunidad de escuchar, de ver, de leer, ni siquiera de compartir su fe. Nosotros podemos hoy, por la misericordia del Señor, porque Dios así lo ha permitido hasta la fecha, tener libertad o cierta libertad en la cual podemos compartir, expresar, predicar, enseñar la palabra de Dios. Hay muchos países, y no los vamos a nombrar por diversos motivos, pero hay muchos países donde abiertamente se persigue, se niega, se encarcela a los hermanos que comparten la fe. Así que hoy estamos aquí para hablar de un tema que también es muy espinoso y que cada vez también se está volviendo mucho más complicado, hermano John, de compartir en las redes, ya que hay un gran boicoteo en cuanto al hablar del Estado de Israel, al hablar en términos bíblicos del Estado de Israel. Y nuestra intención para todos los que escuchan, al hablar de escatología, al hablar de Israel, de las profecías cumplidas en el Mesías, de la profecía de las 70 semanas, de las profecías del Monte de los Olivos, etcétera, etcétera, no es causar un revuelo, una revolución, no. Es que los hermanos vuelvan a la palabra. Es que necesitamos volver a la palabra. Y todos los que escuchan deben, los hermanos que nos escuchan, a los amigos que nos escuchan, deben volver a la palabra. En tiempos tan turbulentos como el que los vivimos, hermano John, la roca que es Cristo y su palabra, que es la roca donde debemos fundar nuestras vidas, es la opción, es la mejor opción y la única opción que tenemos. Si queremos salir airosos, victoriosos, más que vencedores de todo lo presente y todo lo que pueda por venir, todo lo que pueda venir en un futuro. Amén, hermano John. Así que estamos ante un tema muy interesante que, bueno, con el cual continuamos desde hace varios días atrás. Amén. Hermano Y John. un tema muy controversial, un tema muy controversial. Cada vez que hago una publicidad, un reel en Facebook, Instagram, YouTube, siempre hay alguien que me comenta, que está en contra y nos tachan al ver que no apoyas a Israel ciegamente como el pueblo de Dios escogido. eh, de una vez te tachan de De antisemita, sí. antisemita. Y nosotros no somos antisemitas ni somos sionistas. Nosotros estamos a favor del Evangelio, a favor de Cristo, de la iglesia del Señor. Nosotros estamos haciendo énfasis, es que simplemente todo aquel que no cree en Cristo no es contado como pueblo de Dios. Todo aquel que rechaza a Jesucristo como único Señor, como el Mesías enviado por Dios, es un gentil más, un mundano más, es alguien que no está bajo la herencia abrahámica, alguien que no está bajo la herencia de la promesa que se le hizo a Abraham, alguien que no es hijo de Dios. La Biblia dice claramente, el apóstol Juan, en su evangelio, que Cristo vino a los suyos, pero los suyos, este pueblo que ellos defienden tanto, los dispensacionalistas, los suyos, este pueblo, no lo recibieron, mas a todo aquel que sí le recibió, lo que es hoy la iglesia, él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque es por fe, no es por obra, es por la fe en Cristo, que nos hacemos pueblo de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos haciendo énfasis en esto, y mucha gente de una vez nos tacha, se va al otro extremo y dice, no, estos son antisemitas, porque ese es el pueblo de Dios.
Pues déjame decirte, hermano, que ese pueblo que tú ves allí, esa etnia, desde que Dios la sacó de Egipto, Dios, siempre que ellos se iban tras ídolos, Dios los castigaba, los rechazaba. Y muchos de ellos, de hecho, los que Dios sacó de Egipto, la mayoría quedaron tendidos en el desierto y no agradaron a Dios porque no creyeron. Tal y como lo dicen los apóstoles, como lo dice Judas también. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio, ¿verdad? No es el mismo que se le predicó en aquel tiempo en Egipto a ese pueblo. El pueblo de Dios, cuando la Biblia dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, está hablando de su pueblo, de la iglesia, del que cree. Y esto está compuesto de gentiles y judíos, como dice Pablo. El que busque gloria e inmortalidad en Cristo Jesús, en Dios, hey, Dios le va a dar bendición, Dios le va a dar amor al judío primeramente y también a los gentiles. Pero el que rechaza a Cristo, Dios lo va a castigar al judío primeramente y también a los gentiles. Y en la Biblia, del Génesis a la mente del Apocalipsis, no hay descrita una bandera con la cual nosotros tenemos que identificarnos. Entonces, nosotros debemos entender que Cristo es Señor y que en Él toma nombre toda familia en la tierra por medio del Evangelio. Y hoy quiero seguir, hermano Frank, queremos seguir hablando, porque no quiero llegar, vamos a hablar aquí, vamos a hablar de la semana 70 del libro de Daniel, de otras profecías de Daniel, vamos a hablar de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, pero nosotros, del Apocalipsis, pero nosotros no podemos tocar todavía este tema si usted como hermano, como iglesia, a menos no tiene el corazón abierto a creer que usted puede estar equivocado. Usted, hermano, que cree en el dispensacionalismo. Nosotros estamos claros, conscientes. Yo prediqué por años el dispensacionalismo, daba series del Apocalipsis, series de Daniel. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo estuve en este plano cuando viví en Venezuela, cuando fui pastor durante años allá en Venezuela, más de 10 años pastoreando, dos congregaciones, y yo sé lo que estoy hablando. Y sé que en Venezuela, en su mayoría, las iglesias, los pastores, los que predican la escatología, manejan la postura dispensacionalista. Una postura, hermano, que es una novedad. Es una novedad, no es una postura que puede sostenerse con la historia de la iglesia en los primeros 15, 18 siglos. No, no existía. Existe ahora, que tomó su auge desde aquí, desde los Estados Unidos, a Latinoamérica, a Hispanoamérica. Pero nosotros al leer la Biblia nos damos cuenta que verdaderamente estuvimos equivocados. Nos dejamos arrastrar por una doctrina que no tiene nada que ver con la verdad, con el Evangelio. Y Estados Unidos se dio cuenta, porque si usted va a los estudios teológicos, a la juventud teológica, a la juventud académica de la teología aquí en los Estados Unidos, el dispensacionalismo no existe prácticamente. Se está desapareciendo. Está desapareciendo, pero dejaron la huella, dejaron el problema en Latinoamérica. Y es difícil sacar a un pastor venezolano, latinoamericano, que siempre ha creído en esto, sacarlo de allí. Es difícil, pero nosotros estamos intentando y estamos orando y estamos pidiéndole al Señor que usted abra el corazón y que usted entienda, hermano, que esto es una doctrina nueva. Se tiene que respetar la escatología. La escatología es un tema muy profundo, muy difícil, donde hay mucha simbología. El día y la hora no lo sabe nadie, dijo el Señor. Es difícil, pero sí debemos darnos cuenta, hermano, cuando ya surge una doctrina que contradice la mayoría de las escrituras. Respetamos ampliamente el premilenialismo histórico, el que creyó la iglesia, el que se puede encontrar en los primeros siglos en algunos de los hermanos, de los apologistas, de los padres apostólicos. Se tiene que respetar. Sin embargo, ya habían diferencias
y siempre fue un misterio esto de la venida de Cristo y siempre fue respetado. Estamos inclinados nosotros al amilenialismo, ¿verdad? Sin decir, yo, por ejemplo, no digo ampliamente, estoy seguro y este es el lugar y este es el punto. No, porque sé que estoy hablando de la escatología. Pero si de algo puedo decir estoy seguro, es que, hermano, yo estoy seguro que el dispensacionalismo no es el correcto. No es el correcto. No fue que en el siglo XIX, siglo XX se le reveló a unos pastores este dispensacionalismo y esa es la doctrina. Y que la iglesia estuvo perdida en cuanto a la escatología durante 18 siglos. No, estoy seguro que el dispensacionalismo no es el camino. Y hoy continuamos demostrando bíblicamente, que el pueblo de Dios es solamente aquel que cree. Y hoy nos vamos a centrar en cómo el mismo Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y está hoy a la diestra del Padre, ese mismo Cristo Jesús, con sus palabras, demostró que desde el día en que Él vino, hermano, el pueblo de Dios es todo aquel que cree. De hecho, antes de Él, y Él lo demuestra. Él lo demuestra en el mismo Evangelio de Lucas, cuando les dice a ellos, ¿cuántas viudas habían en Israel? ¿Cuántas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías? ¿Y a quién le envió? ¿A dónde envió Dios a Elías? A una viuda de Sarepta, a una sierva de Dios en Sarepta. Porque los judíos creían que ellos eran el único pueblo de Dios. ¿Cuántos leprosos habían en Israel? Dice Jesús en el libro de Lucas. Y eso lo vamos a leer más adelante, con más detalle. Pero comenzaba, hermano Fran. Sí, ¿me escucha, hermano John? ¿Se escucha bien allí? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, sí, comencemos con esto, ¿no? Lo que venimos diciendo, hermanos, y quiero recalcarlo, ¿no? No estamos haciendo este tema simplemente para causar debate a los hermanos que nos escuchan por la emisora, sino para edificar su vida y para que usted escuche al menos otra postura. Porque lamentablemente en nuestras iglesias de Hispanoamérica, en Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela, muy poco se conoce de otra postura en cuanto a la escatología. Ahora, esta cuestión no es simplemente un debate de posturas. La cuestión no es esa, sino que es dicha postura que se sostiene en la mayoría de las iglesias, es una postura que atenta contra la fiabilidad de la Biblia, contra la profecía bíblica, contra la confiabilidad de Jesucristo, la veracidad de Jesucristo, de sus palabras. ¿Sí? Hay un libro, creo que lo he mencionado antes, pero hay un libro de un autor ateo que se llamó Bertrand Russell. El libro se llamaba ¿Por qué no soy cristiano? Se llamó el libro. Todavía se consigue. Se consigue muy barato incluso porque ya es bastante antiguo. Una de las cosas por las cuales él dudó o atacó al cristianismo es porque él decía que Cristo, el máximo exponente, la cabeza, la roca de la escritura, de la Biblia, del cristianismo, hizo profecías que no se cumplieron. ¿Sí? Ahora, ¿por qué él decía eso? Porque en la escritura, y lo veremos más adelante cuando hablemos del sermón del monte de los olivos, o cuando hablemos de las profecías de las 70 semanas de Daniel, en esas profecías, Dios, Cristo, está siendo muy enfático en lo que se iba a cumplir y en el tiempo en que eso se iba a cumplir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos tomamos esta postura escatológica del dispensacionalismo, torcemos, desviamos, eliminamos el sentido real de las palabras de Cristo en muchos aspectos de la escritura, no solamente en el escatológico, porque el dispensacionalismo es un método de interpretación bíblico. O sea, el dispensacionalismo, hermano John, toma y hace de la Biblia divisiones en dispensaciones, en numerología, etcétera, etcétera. Algo que lleva a ver la Biblia de cierta manera, de determinada manera. No es que simplemente esto hable o trate de la escatología. Y esto se lo digo como una advertencia, hermano. Lo que nosotros pensamos respecto a la escatología tiene mucho que ver, influye mucho en cómo nosotros interpretamos la escritura. En especial, el dispensacionalismo dice que Cristo poco cumplió en la cruz. O sea,
no es que haya cumplido con la obra, no es que haya satisfecho la voluntad de Dios, no es que haya cumplido con las 70 semanas, simplemente fue como un anticipo. O sea, todavía esperamos que un montón de cosas se cumplan. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo gritó en la cruz, consumado es, seguramente dijo en voz baja, bueno, casi consumado. ¿Sí? Cuando Cristo dijo eso, muy probablemente se equivocó también, porque sabemos que Cristo era falible, fallaba en lo que decía, él fallaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos confiar en Cristo, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que el dispensacionalismo hace hacer. Cristo falló en su profecía, Cristo se equivocó. Él pensaba que iba a pasar esto, pero se equivocó. ¿Sí? Él dijo que el reino sería traspasado de un pueblo al otro, pero él se equivocó. O sea, lo que creemos nosotros es esto que dice aquí en Romanos 11, 20 y pico, ¿no? Esto aquí, todo Israel será salvo, ¿no? Eso es la clave de interpretación hermenéutica para toda la Biblia. Entonces, vamos a comenzar, hermano John. El tema de los dos pueblos, ¿no? Es un tema muy importante. O sea, la Biblia enfáticamente declara que hay un solo pueblo. Y eso creo que lo mencionamos en veces, en ocasiones anteriores. Pero vamos a leerlo otra vez. En Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice así: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Verdad? Mi hermano John decía la vez pasada, ¿será que contrataron algún albañil para construir otra vez la pared? Es lamentable, como decía yo, que la pared la haya tumbado Dios y la hayan reconstruido los cristianos. Porque no Israel, Israel puede pensar lo que sea, sino el cristiano ha vuelto a levantar esa pared. El muro de Berlín que se tumbó en la década de los 80 y tantos del siglo pasado, otra vez lo vuelven a levantar estas personas, ¿no? Para dividir los pueblos. La Biblia siempre habla de un pueblo. La Biblia aquí, en este caso de Efesios, Pablo estaba haciendo la distinción entre los gentiles, el resto del mundo, e Israel. ¿Por qué Israel? Israel es importante, claro que sí. O sea, es importante cuando tomamos la Biblia. No podemos empezar a priori a desechar a Israel. No lo hacemos. Eso no lo hace nadie. Uno comprende la importancia de Israel. ¿Mm? No solamente porque aparezca en la Biblia, es que de ahí viene nuestro Mesías. Su historia, sus costumbres contextuales de ese momento, para nosotros son de mucha importancia, porque nos enseñan a ver lo que sucedía, por qué sucedía, cómo sucedió, por qué Dios hizo esto o hizo aquello. ¿Sí? Pero aquí la escritura nos está diciendo en el versículo 14 que Cristo es nuestra paz. Él hizo paz. Mientras que Israel era el pueblo escogido de Dios únicamente, su heredad en toda la tierra, como lo dice en Deuteronomio. Ahora Dios está haciendo un pueblo de ambas regiones, de ambos pueblos, un pueblo salvo. ¿Sí? ¿Es que Israel es diferente a la iglesia? Sí. También Venezuela es diferente a la iglesia. También Alemania, también Suecia, también Suiza, también Corea, todos son diferentes a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo santo de Dios. Y hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia universal, católica, invisible, la iglesia universal. Esa invisible, invisible porque no son las cuatro paredes donde nos reunimos. ¿Sí? Esa iglesia invisible que Cristo conoce, que Dios conoce. Y tenemos esto seguro, Dios conoce a los suyos, dice Pablo a Timoteo. Y es efectivamente, lo conocemos. Hermano John, si puede buscar ese pasaje, se encuentra creo que en la primera carta a Timoteo. No recuerdo. Como dice, Fran? Eh, y tenemos este sello que Dios conoce a los suyos, ¿sí? Y invoque al Señor todo aquel que sea salvo. Creo que lo dice así, parafraseando un poco. Entonces, el pueblo del Señor es uno solo, universal. Seamos de donde seamos. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cristo ha venido a hacer la paz entre, no solamente entre Dios y nosotros, sino también entre nosotros mismos, para con nosotros mismos. Dios, desde que le da la promesa a Abraham en el capítulo 12 del Génesis, le dice a Abraham, yo te he llamado para hacer de ti una gran nación. Y lo hizo. Y hasta hoy, muchos de los árabes, y esto es anecdótico, porque la mayoría de los israelíes
que se encuentran hoy en Israel, no vamos a decir todo, pero la gran mayoría, son personas que venían mezcladas, personas que eran mestizos de Europa del oeste, de Europa del Este. Israelíes mezclados con polacos, con alemanes, con rusos, etcétera, etcétera. Ellos son los que vuelven el 12 de mayo de 1948 a Palestina, como se conocía en ese momento. Israel es el único país del mundo donde no se permiten las pruebas de ADN. ¿Por qué? Porque ellos están muy mezclados, muy mezclados. O sea, si ellos buscan, si van a ver su pureza de ADN, ellos van a ver que tienen un montón de mezcla con muchas personas que precisamente no son semitas. En cambio, esos árabes que están allí viviendo en Palestina y en zonas aledañas son semitas, son descendientes de Sem, son árabes que han vivido allí por milenios, ¿verdad? En cambio, los israelitas, después de haber sido expulsados por castigo y juicio de Dios, en el 133, si no estoy mal, 133, 135, después de Cristo, cuando se da la revolución con Bar Kokhba, si mal no recuerdo, Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, él hizo otra revuelta contra los romanos. Vean que en el 66 comenzó la revuelta de los judíos contra los romanos, que termina con su destrucción en el año 70. Pasa lo que pasa, mueren más de 1 millón de personas, más de 100.000 son enviados como esclavos, llevados como esclavos a Roma y a diversos lugares. Y el templo es destruido, se acaba el sacrificio, como bien lo dice la carta a los hebreos. Lo que está viejo o lo que se ha hecho viejo está próximo a desaparecer, casi que proféticamente. O proféticamente el autor de Hebreos dice que lo que estaba haciéndose viejo, porque ya Cristo había mediado un nuevo pacto, nuevo pacto en el cual entra Israel también por la fe, en el cual entra Colombia, entra Venezuela, entra Alemania, entra España, etcétera, etcétera. Todos tenemos acceso a esta gracia a través de la fe. Entonces, Israel, cuando es destruida en el año 70, ellos se quedan sin sacrificio. Hasta el sol de hoy, no tienen donde hacer su sacrificio. La ley que era dada para ellos como nación y pueblo, que les enseñaba a ellos cómo debían honrar a ese Dios para el cual servían y vivían. La ley fue cumplida por Cristo y cambiada. Pero como dice Hebreo, cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Eso lo dice Hebreos, hermanos dispensacionalistas, hermanos que nos escuchan, hermanos cristianos. Cambiado el sacerdocio del Levítico al sacerdocio del orden de Melquisedec, es necesario que haya cambio de ley también. Hubo un cambio, Cristo hizo un cambio. Ahora nosotros, hermanos que nos escuchan, no estamos obligados a hacer un sacrificio pascual cada cierto día del año. Y eso lo sabe cualquier cristiano. Sin embargo, para eso sí lo admiten, pero quieren reinjertar otras cosas del antiguo pacto, de la antigua ley. No podemos hacer eso. No podemos hacer nuevamente divisiones por causa de promesas de la ley. Las promesas de la ley estaban sujetas a la ley. De manera que el pueblo de Israel debía hacer su parte como pueblo vasallo y Dios cumpliría su parte como el rey, como el soberano. Israel quebrantó la ley. Y vamos a mirar unos pasajes, vamos a mirar unos cuantos pasajes para que veamos que Cristo comenzó a darles a ellos en su predicación las señales de que se avecinaba un juicio por causa de su incredulidad. Imaginen que estas personas de la época de Cristo rechazaron a Juan el Bautista, el mayor de los profetas, y a Cristo mismo, el Hijo de Dios. Dios mismo encarnado hablándoles. Y aún así lo rechazaron e hicieron cuanto quisieron con ambos. ¿Qué le esperaba a esta generación? Les pregunta Jesús. ¿Qué le espera a ustedes? Un juicio. Un juicio.
Entonces, aquí estamos hablando primeramente de la unidad. Hay un solo pueblo. Dios no puede tener dos pueblos. Y ese pueblo, hermano Frank, ese Bien. pueblo dice segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad Y todo aparte, aquel que invoca el nombre de Cristo. amén. Amén. Ellos están invocando al nombre de Cristo. Eso es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta esencial. Porque los dispensacionalistas han tomado la parábola de la higuera para decir, no es que la higuera va a ser cuando Israel volviera a su tierra y va a florecer nuevamente. Hermanos, no está hablando de eso. No tiene nada que ver con eso. Si una nación, si una persona, para ser más individualistas, no reconoce, no se arrepiente, no reconoce a Cristo como su Salvador, no es partícipe del pueblo de Dios. Eso es clarísimo. No hay dos pactos, hay un solo pacto. El antiguo fue cumplido y abolido. Y el nuevo está vigente por causa de Cristo. Un pacto eterno, un pacto perpetuo, un pacto establecido, como dice Hebreos capítulo 3, si mal no me equivoco. Pacto establecido, no que se va a establecer, como dicen ciertos predicadores. Yo he escuchado predicadores de un gran peso, de un gran reconocimiento, que dicen que Israel es el descendiente de Abraham, cosa que no es así bíblicamente. A menos que usted sea un jesuita, un raíces hebreas, un jesuita no, un mesiánico, que no sé, vaya a tirar más para Israel que para Cristo. O usted sea un, no sé, un cabalista, qué sé yo. Pablo dice en Gálatas que la simiente de Abraham es Cristo. No podemos decir que es Israel. O sea, si usted le dice está contradiciendo la Biblia y usted se pone por encima de la Biblia, que es la palabra de Dios, por ende usted está por encima de Dios. Usted está por encima de Cristo, usted está por encima de la revelación del Espíritu Santo. La Biblia dice que la simiente de Abraham, su descendiente, su semilla, su semen, como se dice, esa es la palabra, era Cristo. Él era la línea directa por la cual vendría la promesa. Así como le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Por la línea de Isaac, por la línea de Jacob, por la línea de Judá. Así Dios llevó su plan a cabo a través de Cristo, no a través de Israel como nación. Aunque esto suene contradictorio. De Dios usó hecho, a Israel como un medio, pero Cristo era el cumplimiento final de todas era las cosas. Sí, y hermano. el fundamento de la promesa era Cristo. Juan el Bautista, en Mateo 3:9 les dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, ni se les ocurra estar pensando ustedes, bueno, ¿cómo Dios nos da la espalda a nosotros si nosotros tenemos por padre a Abraham? ¿Cómo? Porque yo os digo, le dijo Juan el Bautista, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, aún de estas piedras. O sea, Juan el Bautista diciéndoles esto, ¿no? Y después Cristo enfrentándolos a ellos cara a cara, les dijo, porque los fariseos le dijeron a Cristo, en Juan 8:39 y 40, nuestro padre es Abraham, le dijeron ellos a Cristo en la cara para que Jesús agarrara temor, pues. Hey, cuidadito porque te estáis metiendo con el pueblo de Abraham, con los hijos de Dios, como dicen los dispensacionalistas. No te metas con ese pueblo porque ese es el pueblo de Dios. Que lo Exacto. maldiga te maldeciré, quien te bendiga te bendeciré. No, ni se te ocurra hablar Por mal de ese eso, pueblo. esa cita de que te bendiga, una cita Ey, sacada de contexto, hermano, porque le está hablando a Abraham. El que te bendiga a ti, así, está hablándole a Abraham. La promesa es dada a Abraham en ese bueno, sentido. y Cristo le dijo a ellos, Cristo le respondió, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. ¿Usted cree que la obra de Abraham es que Tel Aviv sea la capital de la homosexualidad y del abecedario?
Absolutamente no, sí. No podemos apoyar y decir, sí, ese es el pueblo de Dios. No podemos. El pueblo de Dios es el que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, sea de la nación que sea. En Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, ni siervo ni libre. En cuanto a la salvación y al valor del alma de esa persona, no hay distinciones, no hay favoritismo. Dios no hace acepción de personas. El amor de Cristo es hacia todos y todo aquel que en Él cree es salvo. Y este salvo es contado como pueblo de Dios, es coheredero con Cristo y entra en la promesa y la bendición de Abraham. Los que son de la fe de Abraham, como dice Pablo. Amén. Así es, mi hermano. Entonces, es algo que es necesario que entendamos, hermanos, que nos escuchan, tanto los de la radio como los que están aquí con nosotros. Hay que entender, hermanos, que hay un solo pueblo y esto no es un capricho de los cristianos antisemitas como nosotros. Es la palabra de Dios lo que lo dice. Como Cristo, nosotros no, como nos dicen a nosotros. sí, como nos dice, exacto, o sea, como nos dicen ellos, ¿verdad? Porque no somos Entonces, antisemitas. porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, ¿verdad? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Para los hermanos dispensacionalistas, la salvación en Cristo es casi que poca cosa. Que el Cristo haya venido, eso es poca cosa. Aquí lo importante es que Israel como nación tenga un reino milenial allá. Porque eso es lo que la Biblia dice supuestamente, ¿no? Y el anticristo y viene y 7 años y pacto y el Bitcoin y el dinero y tal, el oro, la vaca roja. Eso es lo importante, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso. Hombre, es más, ellos se van a salvar por otra vía siquiera. O sea, que Cristo murió, bueno, está bien. Eso está bien para nosotros los cristianos, que somos ahí, pues, segunda clase. Los olivos silvestres, como dice Pablo, ¿no? Que eso lo toman y hacen de eso un juego, una melcocha, una mezcolanza. Hermanos, la raíz, el olivo, no es Israel. Porque si el olivo es Israel, entonces ¿cómo Israel fue cortado del olivo? O sea, es una contradicción de términos. El olivo es Cristo, es Dios, es la Y, salvación, y es esta Pablo dice, no conexión con sustentas Dios. tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. ¿Cómo me vas a decir a mí que es Israel que me está sustentando a mí? El que Israel es el sustenta que me todas las salva a cosas mí. es Cristo. Israel es el que me salva a mí entonces, tengo que decir, no fue Cristo, es Israel. ¿Verdad? Entonces, a los hermanos, yo sé que a los hermanos les choca mucho porque ya venimos de décadas, si no siglos, de una sugestión intensa a través de folletos, a través de televangelistas, a través de libros, a través de predicaciones, campañas, noticias, panoramas, etcétera, etcétera. Por muchas maneras nos han dicho que ese es el pueblo y que nosotros sí o sí tenemos que apoyarlo. O sea, por encima de lo que la Biblia o de la escritura señale que es lo que debemos hacer. Entonces, yo creo que ese asunto del pueblo, vamos a hacer un día, vamos a tener que hablar un día, hermano John, sobre esa falsa distinción. Simplemente hablar de eso, no salirnos de ahí porque no da el tiempo, ¿verdad? Pero es claro que Dios tiene un solo pueblo. Y ojo con usted creer, hermanos, que Dios tiene varios pueblos, porque ahí sí la cosa se pone crítica. O sea, Dios tiene un pueblo salvo por Cristo. De ese pueblo, ese es el que habla que son reyes, nación santa, real sacerdocio. De ese pueblo, como lo dice Pedro. Ese pueblo salvo. Ese es el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, muchas veces decimos, no, es que están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Bueno, hermano, exactamente. No es porque estén dentro de la iglesia, no es porque estén dentro de Israel, no. No es israelita el que lo es exteriormente. No es el circuncidado el que lo es exteriormente, sino el que lo es internamente, del corazón, de la fe. Desde Abacú, desde Abraham en Génesis, se nos viene diciendo que el justo por la fe vivirá. Y nosotros, como muchas veces, y tengo que decirlo y me disculpan, no leemos la Biblia
sino que leemos uno, dos, tres pasajes nomás y listo, aquí está, esto está claro, ¿sí? Y sí, 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 no, la Biblia lo dice. ¿Te has leído por lo menos los cuatro evangelios? ¿Te has leído por lo menos los tres evangelios sinópticos? Y yo sé que se escucha chocante, pero muchas veces somos presa fácil de diversos tipos de enseñanzas disparatadas porque no conocemos ni la escritura. Que no es que sea lo básico, no, es lo fundamental. Conocer la escritura es lo fundamental. Y nosotros tenemos que conocer la escritura. Quiero pasar a un segmento, a ver si nos da parte, hermano John. Pero es que Dios le había advertido a Israel. Y este no es no es el único pasaje que voy a nombrar. Estaremos en Malaquías capítulo 1. Dios había advertido a Israel desde Deuteronomio 28-29 que si ellos obedecían a la ley no, al pacto, esto venía. Si ellos desobedecían, esto venía. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba en un pacto con Dios. Y muchas veces se habla de pacto y en las iglesias, la mayoría de las iglesias sionistas hablan de pactos y pacta con Dios, pero no tienen ni idea de lo que es pacto. Dios es el que hace el pacto con nosotros. Él es el que pone las demandas, las exigencias. Y nosotros somos los vasallos que nos sometemos a esas exigencias de Dios. Nosotros somos los menores, los pequeños. Entiendan eso. Por eso mismo en Hebreo, bueno, iba a decir Pablo, ¿no? Pero el autor de Hebreos toma la analogía de Abraham con Melquisedec y dice, ciertamente el mayor bendice al menor. Cristo, que es Melquisedec la representación de Cristo, Cristo bendice a Abraham. Cristo es el que bendice a Israel, Él es el que está por encima, Él es el que ordena, Él es el que decreta, el que hace las cosas, el que pone las exigencias. Y nosotros somos los que nos sometemos. Malaquías 3, versículo 1 dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá su templo, el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificará la plata y purificará a los levitas y refinará como el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrenda, etcétera, etcétera. El Señor había mandado a Juan el Bautista como su mensajero delante de sí. Y su venida iba a ser fuerte. ¿Quién va a soportar el día de su venida? En el capítulo 4 viene y dice, versículo 1, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. En aquel día les prenderé fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes los que temen a mi nombre, o sea, que hay una distinción, ¿no? O sea, entre los que no temen y entre los que temen, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. ¿Quién es el sol de justicia, verdad? Cristo. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, etcétera, etcétera. Dios había declarado que por medio de Elías se iba a dar inicio de este juicio, esta llegada de Dios, esta purificación del pueblo. Y ciertamente vino Elías, como le preguntaron los discípulos, pero es que no tenía que venir Elías. Elías vino, le dice Jesús. Y ciertamente él ordenaría todas las cosas, pero ya vino, Elías ya vino. ¿Sí? Entonces, para esta generación, y esto es algo que es importante, hermano, esa generación no fue una generación más. Esa generación fue una generación determinante. Esa generación recibió tanto al apertor del camino, que era Elías, como a Jesucristo, quien era Dios mismo encarnado. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Porque grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Cristo es Dios manifestado en carne, hermano. Ya hablamos de la Trinidad para los que se confunden a veces. Cristo es Dios manifestado en carne. Y quiero que leamos un pasaje, hermano John, que se encuentra en el capítulo 23 de Mateo, ¿no? Que quiero a ver si me da el tiempo de leer 6 pasajes rápidamente
donde Cristo habla de que esa generación donde él vivió, y esto es importante poner este precedente, hermano, porque son cosas que a veces ni se hablan, ni en las iglesias hispanas donde se ama tanto el sionismo, que son prácticamente idólatras de Israel, que sea lo que sea que hagan, está bien. Entonces estos pasajes son pasados por alto. En el capítulo 23, Jesús está dando los famosos ayes, ¿no? Que los ayes son una exclamación de juicio. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bexaida, ¿verdad? Aquí Cristo le está increpando a los fariseos y a los escribas. Ay de vosotros, ¿verdad? Que son mentirosos, que son hipócritas, que son llenos de serpientes. En el versículo 31 dice, 32 mejor, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Cristo lo está comparando con los antiguos israelitas que mataron, asesinaron a muchos profetas, y él los está comparando con ellos. En el versículo 33 le dice, serpiente generación de víboras. Serpiente generación de víboras. Ellos, esa generación de fariseos, eran una generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿En qué palabras tan fuertes? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre que se... que se- Siga, hermano John, que me ahogué. Y hacer. Sigo ya. Porque yo me cambié de Sigo casa. aquí, sigo adelante. Bueno, entonces para que venga sobre ellos un juicio por todas las cosas que habían hecho, ¿no? Y el versículo 36 dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, todos estos juicios, estas cosas que está nombrando Jesús, iba a venir sobre esa generación. Mateo 11:16. Mateo 11:16. Otro juicio, otras palabras de juicio para esa generación. Le está diciendo así, está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, ¿verdad? Tema aparte. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo poseen o lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Mm? Y si queréis, vean eso, ¿no? Toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Como que todas esas cosas estaban apuntando a lo que Juan iba a hacer y a quien iba a aparecer en el tiempo de Juan, que es Cristo. Juan comienza su ministerio y a los 6 meses entra en escena Cristo. ¿Sí? Entonces, toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Y dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, como lo dice en Malaquías también. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé a esta generación, hermanos? Vean, van dos pasajes. ¿A qué compararé a esta generación? Dice Cristo. ¿Con qué los voy a comparar a ustedes? Ustedes son como los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, ¿verdad? Diciéndole, tocamos flauta y no bailaron. O endechamos o lloramos o les dijimos cosas tristes y no lloraron. O sea, ni para ponerse felices ni para ponerse tristes. Ustedes fueron indiferentes totalmente. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, hombre, ese tiene demonio. No lo escucharon. Juan era un endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Sí? Eso les dijo. Entonces, sobre esa generación iba a venir un juicio, iba a venir una, una especie de juicio justo de parte de Dios por causa de estas dos personas que se mencionan aquí, Cristo y Juan el Bautista, que son los mayores exponentes de la palabra de Dios, de la voz de Dios en la tierra. El mayor profeta, que es la voz de Dios, un profeta es el portador de la voz de Dios, por decirlo así, ese profeta, Juan el Bautista,
y Cristo mismo, Dios encarnado. Hermano, yo iba a decir algo antes de leer el otro pasaje. No, sí, pero es un poquito largo. Terminalo. Sí, bueno. Entonces, versículo 39, el capítulo 12, versículo 39 al 45, dice, le están demandando señal a Jesús. Y hermano, yo espero que ustedes anoten y vean todas estas citas, son importantes. Le están demandando señal. ¿Qué señal haces, no? Y Jesús le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, esa generación, y es muy claro, vean lo que dice, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos escucharon a Jonás. Y ustedes no escucharon ni a Juan el Bautista, el mayor de los profetas, mayor que Jonás, ni a Dios mismo encarnado, ni al Hijo del Hombre. Y aquí, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, he aquí alguien mayor que Jonás, que la predicación de Jonás. Y aquí, y dice, y la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, está condenando a esa generación por la dureza de que a pesar de haber tenido a Juan el Bautista y a Cristo mismo predicándole, no escucharon a la advertencia del Señor. Y la predicación de Juan el Bautista es muy clara. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hacha está puesta. Esto puede que parezca que nos estamos saliendo del carril, de la escatología, de lo que estamos hablando, Israel. No, esto es esencial, hermano. ¿Qué es lo que, qué, qué árbol se iba a caer? ¿Por qué estaba puesta el hacha? ¿A quién iban a tumbar? Lucas capítulo 11, versículo 50. Bueno, versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. De esta generación. Es muy claro, hermano. A esa generación le iba a llegar un juicio, y eso lo vamos a ver adelante en otro segmento. Pero tenga en cuenta esto, Cristo mismo le profetizó un juicio a esa generación por causa de una incredulidad extrema, sin parangón, sin comparación. El mismo Juan el Bautista, el mayor de los profetas, y Cristo mismo fueron rechazados en gran medida de su propio Amén. pueblo. Amén. Y es importante que entendamos esto porque más adelante, cuando toquemos la escatología, vamos a ver el tipo de condenación y juicio que llegó para esa generación, que fue profetizada y que fue repetida por los mismos apóstoles. O sea, la profecía para esa generación. Y todo esto que está diciendo el hermano Frank, que es bíblico, Jesús lo explicó de diversas maneras. De todas las 30 y pico de parábolas de Cristo. Miren, hay 8 parábolas que son clave, que usted las lee, ¿verdad? Y usted va a entender que Dios rechazó una etnia porque ellos no cumplieron su parte del pacto. Ellos no cumplieron. Y Dios cumplió su pacto con Abraham y salvó a todo Israel, pero al Israel de Abraham de otra manera. Y eso usted lo va a entender más adelante cuando toquemos lo profético. Pero de las 8 parábolas que son especiales para este tema, que es la parábola de los labradores malvados, la parábola de las bodas, la parábola de los 2 hijos, la parábola de los obreros de la viña, la parábola del gran banquete, la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Que Cristo maldijo la higuera estéril, la maldijo. Sabemos quién es esa higuera. La parábola del sembrador, la parábola de los invitados que no quisieron venir, y sabemos quiénes fueron los invitados
que no quisieron venir y sabemos hoy quiénes son los invitados que no quieren venir. Eso lo vamos a explicar a la luz de la Biblia. Pero yo voy a leer solamente una, que es la primera, la parábola de los labradores malvados, que está en Mateo capítulo 21, versículo 33. Jesús les dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen el fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Aquí diría un dispensacionalista, bueno, no, cuando venga le va a dar al reino. Le va a dar el reino porque ahí dice ya, Le va a dar recompensa, sí. les envió a uno, los mataron, les envió a otro, los mataron. Les envió al hijo, lo sacaron fuera de la viña porque Cristo muere fuera de Jerusalén. Lo Exacto. crucifican en el Calvario, fuera de Jerusalén. Lo mataron también, hicieron lo que quisieron con él. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué va a hacer con esa gente? Bueno, aquí un dispensacionalista, repito, dice, no, cuando venga va a establecer un reino y lo va a obligar a creer. Y va a establecer un reino allá. Y les va a decir, ustedes son mi pueblo más hermoso. La etnia de Israel. Les dijeron los fariseos esto, cuando él les preguntó esto, cuando venga ese señor, cuando él venga, ¿qué va a hacer con esta gente? Ellos les respondieron, los fariseos, les dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los israelitas. El reino de Dios será quitado de vosotros, será quitado. O sea, lo que quiere decir quitado, la palabra original es que será quitado. Hermano, no hay que ser científico. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere la desmenuzará. Pero un dispensacionalista te dice, no, y ese es el pueblo de Dios. No, hermano. Desde hace rato Dios le quitó el favoritismo a Israel, la exclusividad y el reino. El reino de Dios está entre vosotros porque la iglesia está en el mundo. Porque la iglesia pertenece al reino de Dios. Porque la iglesia, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos, como dice el apóstol Pablo. No es Israel como nación, es el verdadero Israel que es la iglesia, todo aquel que cree y pone su fe en Cristo Jesús. No hay forma ni manera de que nosotros podamos escapar de esta verdad. No hay manera. No existe otra interpretación. Así es. Es muy claro, ¿no? Eso es evidente, es algo evidente, hermano. O sea, si nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, porque estamos en Cristo, si el israelita no la tiene en los cielos es porque no está en Cristo. Eso es algo clarísimo, es algo, mejor dicho,
que se entiende por lógica pura, ¿no? Por sentido común. O sea, Vamos yo le predico a un homosexual y le digo, mira, si no te arrepientes, según la Biblia, o a un asesino, yo le digo, mira, si tú no te arrepientes y vienes a Cristo, no serás salvo. Y él me dice, pero yo es que yo soy judío. no, bueno. Lo que pasa es que yo soy judío. Si Cristo viene mañana, yo no tengo que arrepentirme. Él me va a obligar. No tiene sentido. No tiene sentido. Contradice toda la lectura de la Biblia, toda la Biblia. Los 66 libros los contradice porque Dios no aplaude el pecado. Dios no habita con el pecado. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma ni manera de que un pueblo, alguien que no cree en Cristo, pueda agradar a Dios para que Dios venga y le dé una herencia. No existe. No existe. Y aquí es donde cae, se le cae por su mismo peso el dispensacionalismo. Porque cuando nos vamos a la escatología, ellos malinterpretan algunos versículos y tampoco tienen fundamento, pero pueden malinterpretar algunos versículos, pero cuando vamos a la soteriología, a la salvación en Cristo, no tienen fundamento porque van en contra de todo lo que los apóstoles dijeron. Cuando Pablo decía, seas judío o seas gentil, si no te arrepientes te vas al infierno. Y todo aquel que cree será salvo, porque este es el evangelio de fe que predicamos. Que si tú creyeres en tu corazón que Cristo es el Señor, serás salvo. Pero viene hoy un judío y cree en el Talmud, un Talmud que dice que Cristo está en el infierno, en estiércol hirviendo y que es un falso profeta. Este judío que cree en eso, sí va a ser salvo porque es judío. Cuando venga Cristo, lo va a obligar a creer. No tiene sentido, no tiene pie, no tiene cabeza, no tiene figura, no tiene forma, no tiene nombre. Hermano, seamos bíblicos. Así es, no tiene nombre. Eso no tiene nombre, hermano yo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero Ya, ya, ya se murió. estamos hechos. Sí, ya estamos hechos. Solamente para decirles una cosa, hermano. Vamos a estar hablando luego sobre la tribulación. Tocaremos esos temas así por separado, hablando sobre la gran tribulación, ¿sí? Muchos pensamos que la gran tribulación es, bueno, que va a haber, mejor dicho, un cataclismo en la tierra, ¿no? Porque Mateo 24 dice esto y dice aquello. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto de eso, ¿no? A ver qué dice esos pasajes de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Es necesario que los veamos en su contexto y mirar qué es lo que nos dice la Biblia, hermano. No estamos tampoco nosotros interpretando la Biblia a solas, ¿sí? Creo que tenemos una gran tradición, se podría decir, de interpretación bíblica sólida, con grandes maestros al respecto, ¿sí? Con un gran, digamos, una gran postura, con mucho sentido bíblico, ¿sí? El dispensacionalismo no tiene sentido bíblico. El dispensacionalismo dice que Cristo murió en la cruz y dijo tetelestai, consumado es, pero en realidad no se ha consumado su pacto, su nuevo pacto, sino que falta que lo cumpla con Israel. No es un tanto forzado, eso es un disparate, ¿sí? Entonces hay muchos disparates en esta postura dispensacionalista, ¿sí? No hablamos del premilenarismo, no hablamos de que, bueno, puede que haya una tribulación final y que seamos arrebatados, no sé, antes del milenio, un milenio, qué sé yo, ¿no? No es tanto ese problema, sino el dispensacionalismo. Ese es el problema, esa postura sí es el problema. Ha causado un gran mal a la iglesia en diversas áreas y es necesario no solo rebatirla, refutarla, sino que los hermanos reconsideren abiertamente salir o dejar, desechar esa postura escatológica y interpretativa, que el dispensacionalismo es una postura interpretativa. Entonces, hermano John, bueno, un gusto, hermano John, estar otra vez con usted. No, hermano, que la paz del Señor esté con ustedes y nos vemos mañana en el mismo programa, a la misma hora, a la misma emisora. Dios le bendiga y les guarde, que la paz esté con ustedes, hermano. Amén.